Bienvenidos a este podcast Soy Espiral, donde exploramos la búsqueda constante de identidad en la que estamos. El día de hoy estamos con Emanuel. Mi nombre es Emanuel Acosta. A mí principalmente lo que más me empuja en esta vida como pues a moverme y a continuar en esa constante búsqueda de identidad es la música. Es como uno de los pilares que yo considero pues fundamental en mi existencia y bueno, ahorita tengo la oportunidad de compartir con un grupo. Estamos haciendo música tradicional del Ecuador. Lo ideal es eso, visibilizar esas formas musicales, culturales también, la forma en cómo ellos se relacionan con el mundo y cómo uno también, ajeno a esa cultura, se relaciona. ¿Cómo comenzó tu interés por la búsqueda de identidad a través de estos conocimientos ancestrales, pues digamos la música andina, pues todo eso? Claro que sí. Bueno, yo, honestamente, yo soy bastante nuevo en este camino, pues en ese reconocimiento de lo andino. Sin embargo, desde mi niñez, pues tengo que admitir que yo, bueno, yo crecí en un hogar cristiano y digamos que la música evangélica precisamente tiene muchas formas pues musicales muy interesantes, muy ricas y bueno, yo estuve pues en ese entorno desde muy pequeño y bueno, de alguna manera el folclore también me empezó a gustar mucho en mi adolescencia, escuchando bandas de metal, europeas que usaban gaitas, que usaban Súper chévere. exacto, ¿cierto? Música celta, música eslava también me gustaba mucho y en algún punto de mi vida, pues encontré la música andina y como también me gusta mucho la música romántica, encontré a los Jarcas y me pareció una mezcla bien interesante, más cerquita pues a lo que yo podía entender, Latinoamérica. Y bueno, eso sumado a un montón de cosas pues como el tema social y otras lecturas pues que tuve la oportunidad de abordar, no, me llamó profundamente la atención y bueno, instauré como, pues sí, en ese camino conocí muchas personas, específicamente de Itagüí, que es donde yo vivo ahorita, y bueno, ahí aconteció mucha de la magia que ahora entiendo pues como en términos musicales. Pues dices que empezaste con música celta y todo eso, Ujú. como, ¿dónde crees que nació como esas ganas de buscar ese tipo de música más de raíces desde otros territorios? Porque al final la música celta también habla mucho de la magia, Ujú. de las plantas incluso, de la naturaleza. Entonces, ¿cómo sientes como tu relación con ese tipo de espacios como más Ujú. naturales? Y bueno, ¿cómo llegaste a la de Latinoamérica? Porque al final es Mm. como nuestro territorio donde vivimos, como esa conexión. Digamos que está envuelta obviamente la música, pero también el mensaje, qué mensaje nos transmite pues cada filosofía, cada religión, etcétera. Claramente es un entorno espiritual, ¿cierto? Ujú. Yo en el transcurso de mi vida pues me di cuenta que mi camino podía tener otros matices y no me gustaba sentir mi forma espiritual como una institución, sino que me abría a otras formas que entonces siempre estaban vinculadas, La ¿cierto? búsqueda de la espiritualidad. Exactamente, Ok. estaba vinculada a la espiritualidad y la música y yo me di cuenta que era por ahí y en algún punto, como te decía, con lecturas, pues con más entendimiento y un poquito más de conciencia, ¿por qué no? Que se va dando a través de los años, de lo que uno vive a nivel Latinoamérica, como pues en términos de lo que ha vivido Colombia y bueno, que todos como en esa hermandad hemos sufrido por diferentes factores de todo tipo. Me encontré en la música andina, encontré un mensaje, era una causa social que para mí está muy ligada a mi espiritualidad, o sea, yo no puedo desligarla de cómo yo entiendo las relaciones que tengo con mi familia, con mis amigos, etcétera. O sea, hace entendernos en el trabajo, entendernos en ese coexistir. Me parece que todo eso hace parte de mi espiritualidad. ¿Sientes que hubo algún momento, experiencia o factor que despertó esa curiosidad que te llevó como a llegar a esa música específica andina de acá? Mm. Claro. Em, sí, total. Alguna vez un amigo me hizo una invitación a un temazcal y yo no conocía como tal ni el concepto ni nada. O sea, yo dije, ah, no, a tope, me gusta mucho me habían dicho que era una especie de iglú en el que había una parte física pues ahí considerable y bueno, me ha gustado mucho el deporte y yo, bueno, vamos a darle a ver qué pasa. Y pues en ese momento ya yo descubrí que estos espacios se acompañan de instrumentos, de meditación y ese tipo de cosas. Escuché lo que llaman un didgeridoo, Ujú. Uy, eso ¿cierto? es súper Uf, increíble ese sonido. Uf. tiene una cosa, uf, yo en ese momento sentí algo muy especial
Y bueno, me empecé a interesar, yo, las flautas andinas, y yo, pues esto suena muy similar a la música que yo escuchaba en mi adolescencia. Y no, pues me empecé a vincular con con todos esos grupos musicales, todo lo que mencionaban, todo lo que implica esa música. En algún punto llegué a la música ecuatoriana y me encantó. O sea, ellos tienen una forma muy particular de compartir no solo la música, sino también la relación con los alimentos, con el territorio. Y yo creo que mi espiritualidad se vinculó mucho a eso en el tiempo, como no a pensar a Dios como a una entidad, digamos así, estrictamente incluso masculina o femenina. Sí, desde el animismo, ¿cierto? Como identificarme pues con el territorio, saber que una montaña, hasta incluso una roca, que a uno le enseñan que es un ser inerte y todo eso, también tiene una función en el mundo, y eso ya para mí hace que por lo tanto tenga vida en sí mismo. Una energía. Ujú. Todos compartimos una energía Total, total, total. total. Algo muy curioso, o sea, yo cuando encontré la música andina, pues yo no me relacionaba, más allá de esa experiencia que tuve en el temazcal, pues yo me desentendí de todo eso, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, en algún punto, incluso por Mercado Libre, me compré una quena, porque pues ya estaba escuchando esa música, y yo, qué chévere, los Arcas y ya, Intilimani, bueno, aquellos grupos, pues, y una quena por Mercado Libre, una quenita tan, tan, tan. También un rondador, que es un instrumento autóctono del Ecuador, y ese lo estuve practicando también en mi pieza. Alguna vez fui al Parque Obrero de Itagüí, que es un lugar donde también mis padres iban a escuchar música protesta, y como que siempre es un lugar muy cultural, donde la música andina específicamente tiene una historia muy bonita, y ha habido grupos muy representativos. Encontré un personaje que me vio tocando la quena, su nombre es Carlos Mario Acosta. A que la música integra el conocimiento ancestral, esperando de que estas músicas sean de la querella musical de la gente, porque entraña esa identidad ancestral que tenemos como descendientes como mestizos que somos. Los inicios míos fueron basados en una investigación que hizo en su momento la corporación Kiramaní, que era una corporación de antropólogos y músicos de la Universidad de Antioquia, que se dedicaron precisamente a investigar toda la organología musical suramericana, a tal punto de que el inventario de investigación de esta corporación era de 536 instrumentos, todos ellos de diferentes cuerdas, vientos y percutivos. Entonces, un trabajo muy interesante de investigación, el cual yo tuve la fortuna de estar cercano a ellos, y bueno, y ellos fueron como los maestros míos de la ejecución y fabricación de las quenas, de las zampoñas. Este señor ahí mismo me encontró y me dijo, vos qué estás tocando ahí, vení. Y parece que el señor es un personaje pues muy influyente. Tiene una cantidad de años pues trabajando en la escena cultural de Itagüí, y ha pertenecido a muchos grupos, Hachamanta, Raza Inca, bueno, una cantidad de grupos que han compartido con otras expresiones, otras formas de arte, porque también hay muchos poetas, hay escritores. Es una escena muy bonita la que se vive en el territorio itagüiseño, de la cual yo ya me he hecho parte, pues, y he compartido con todos ellos, y bueno, entendiendo más ese origen y esas formas. Entonces él empezó como a enseñarte. En algún punto, él me dio unas clases de quena, porque si bien yo ya la tenía en mi casa, pues es un instrumento muy exigente, la embocadura, la digitación, todo, es muy, muy, muy complejo. Yo particularmente no he tenido pues como una formación musical, ¿cierto? Ujú. Pero como te decía, esa herencia musical de mi infancia y todo ese entorno, pues de alguna manera configuró La curiosidad. sí, la curiosidad y ese entendimiento por la música. Entonces, de manera muy, pues sí, autónoma y todo eso, em, de alguna manera él me dijo, creemos un grupo, él conozco un personaje, un apicultor, él en ese momento está en Ecuador compartiendo, y él viene pues con muchas ideas, también tiene un movimiento ahí con la música, y nos juntó, creamos un primer grupo, se llamaba Guayrampuru, empezamos a sacar uno, dos, tres temitas, luego ya fue un grupo en construcción que duró 2 años, y bueno, nos dividimos por diferentes razones, y ahorita tenemos grupo que se llama Caipacha. Caipacha es un término andino, ¿cierto? Del quechua, que traduce el tiempo presente, es uno de los mundos andinos,
Ellos también lo dividen así como el mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo terrenal. Digamos que Caipacha abarca toda esa parte humana, toda esa parte del tiempo presente y de cómo, pues, cómo coexistimos con otros. Tiene una simbología muy bonita, es un grupo de música quichua y bueno, como te decía, la música ecuatoriana es fundamental en mi entendimiento por la espiritualidad y por la música, por el ritual. Ellos tienen una forma muy particular de entender la liturgia y bueno, de alguna manera eso me ha enseñado una cantidad de cosas, no solo la parte musical, que es lo que otros me pueden aportar, porque como te decía, es algo muy autónomo, sino también a cómo lidiar, digamos, pues con la frustración, a veces con cosas que uno no puede controlar, cómo se gestiona el tiempo de ensayos, el encuentro, cómo continuar cada uno desde su experiencia, cómo ir construyendo ese proyecto. Entonces ha sido muy, muy, muy enriquecedora esa experiencia de poder participar de una agrupación musical. ¿Qué significa para ti interpretar música tradicional andina en el contexto actual? Pues teniendo en cuenta como todo lo que hay detrás del trasfondo cultural y el contexto social, porque al final también es como complejo, porque lo que está más en auge son otros tipos de músicas y Ujú. no tanto las anteriores. Entonces, ¿qué significa para ti hacerlo en la actualidad? Sí, total. A mí me parece que es un reto muy grande porque, digamos, sobre todo en una ciudad como Medellín, que precisamente la globalización y la mirada pues, de otras interacciones que en este momento el mundo está tomando, ¿cierto? Como que hay una búsqueda de la identidad ahí muy fuerte, porque si de por sí ya en Colombia uno, pues hablar de identidad es algo muy complejo porque está muy enriquecido de muchas cosas y bueno, mucho pasado. En Medellín, pues para nadie es un secreto que estamos experimentando una situación muy compleja por todas las formas extranjeras pues que han llegado acá, por la música precisamente, también, ¿cierto? Como que eso ha modificado este contexto. Entonces siempre es bueno ese espacio para reentender como ese origen campesino, ese origen pues arriero también, no desde esa mirada así pues conservadora y todo eso, sino más como de cómo nuestros familiares, cómo nuestros pues, no sé, nuestros antepasados, ¿cierto? Se vinculaban con la tierra, cómo se conseguían lo que dicen pues la papita, ¿cierto? Y cómo eso modificaba las interacciones con los vecinos, con los amigos. Entonces, para mí, em, visibilizar la música andina, tanto de Latinoamérica como también antioqueña, aunque pues en el repertorio también hemos incluido música antioqueña. em, Cómo eso invita pues como a la memoria, invita a evocar esos tiempos donde pues donde en algún momento pues mucha gente fue feliz porque uno ve la reacción en las personas a las que uno le transmite esa música y es muy bonito, muy bonita esa magia que transcurre. Y yo creería que eso es lo más importante, como la invitación a la sensibilidad y a evocar el pasado. Para mí la música es también como un espíritu, ¿cierto? Como que eso crea en las personas algo pues muy, muy indescriptible. ¿En qué espacios compartes tu música? Buen punto. Bueno, cuando voy con mis amigos a la montaña, eso es para que lleven guitarras, para uno llevar las flautas, etcétera. Cuando he asistido a círculos de palabra, también con el fin de compartir con los demás y todo eso, pues también intento llevar mis instrumentos, no voy a acordar diferentes espacios, también en parques, el Parque Obrero, como te decía, o en el centro, y va creando uno amistades de todo tipo y personas que no, digamos, nada que ver con ese tipo de músicas, demuestran cierta inclinación por eso. ¿Crees que la música puede ser un camino para que el sujeto urbano, o sea, las personas de la ciudad, reconecten con sus raíces culturales? Absolutamente, todas las formas de arte nos llevan a esa sensibilidad y nos reconectan con ese camino. Sí puede, sí, yo creo que sí ¿Qué puede ser crees un vos? camino como en el que las personas pueden reconectar, porque es como, ay, de pronto es una música que nunca he escuchado antes, pues digamos, si vas por la calle a tocar como con un grupo de personas o digamos una chirimía o una rueda de tambores, pues como gente que de pronto nunca ha escuchado ninguna música folclórica en su vida o que no le llama la atención, pasa y es como, hey, empieza la Es muy curiosidad o llamativo. empieza como el qué extraño, como que me hace sentir distinta. Pues yo siento como que también cuando empecé
notar este tipo de música en la existencia me hizo sentir como más viva, como más parte de algo. Parte de algo. Perdón, yo te pregunto, ¿vos sentís que esa sensibilidad la tienen todas las personas? Yo siento que sí, pero también como hay muchas formas de identificarse con uno mismo y con el mundo, muchos caminos, entonces su búsqueda puede ser desde otra forma. Entonces, digamos, como que pueden identificarse con el hip hop, por ejemplo. Ujú. Entonces les puede resonar más esa sensibilidad desde las letras, no tanto desde los sonidos. Pero entonces estamos personas como tú y como yo que de pronto como que nos llama la atención estas raíces culturales De y esta manera. queremos Ujú. llegar a ellas. Entonces, pues por eso siento como que el sujeto urbano sí puede llegar como a sentir esa sensibilidad o esa influencia como de la música andina específicamente, pero obviamente no a todo el mundo. Claro, yo lo he puesto en dos polos. Ujú. Pues en ocasiones en las que he estado tocando, pues, em, y que el sí, sujeto urbano tiene acceso a esa sonoridad, he notado desde la completa, lo que dicen la ignoración, Ujú. cierto, a gente que pues ni fu ni fa, como también otras personas que deciden, pues, como remitirlo a lo andino, andino pues, no lo entienden de esa manera, pero sí es como, eso es una pieza que cantaba mi abuelo, porque es que es cierto, o sea, eh, equipara muchas cosas, tiene raíces en la cumbia, o sea, todos los subgéneros que suenan en la cotidianidad, pues, del barrio y todo eso, están profundamente influenciados por esa mezcla indígena y de lo indígena y de lo afro que se ha creado. Entonces, una cumbia, eh, ¿cierto? Un Ujú. pasillo, un albazo, todos esos subgéneros como que resuenan en la gente. Entonces me ha pasado que en alguna u otra señora, ay, sí, no sé qué, que ese pasillo yo lo conocía de otra manera, con otra versión, que lo cantaba Julio Jaramillo, sí me hago entender, como que siempre ha estado viva. ¿De qué manera el hecho de vivir en la ciudad crees que ha influido como en esa búsqueda de reconectar como con tus raíces culturales? Yo creo que la, la pandemia específicamente nos dejó una necesidad muy, muy fuerte de entendernos, de entender nuestra posición no solo en el mundo, sino también como, como en ese entorno en el que estamos constantemente después sometidos, ¿cierto? Ujú. Entonces a uno de alguna manera siempre está, digamos, como un autómata, ¿cierto? Haciendo la parte laboral, sus estudios, etcétera. Pero eso en algún momento como que le cobra una factura, los medios de comunicación, las formas tecnológicas que ahora pues están como tan arraigadas a La nosotros. globalización. Total, la globalización. Entonces yo creo que hay una búsqueda imperante en todos nosotros digámoslo, volver al origen, ¿cierto? Como encontrarnos en esos espacios que ya nuestros abuelos entendían de una manera muy particular, esa conexión con los alimentos, con la tierra. ¿Cómo crees que es tu relación como con la tierra? Pues a ver, yo no tengo una herencia em, pues muy campesina, por decirlo así. Pues no tengo tías ni tíos que vivan en fincas, etcétera. Sin embargo, pues desde mi adolescencia yo he intentado buscar esos espacios a raíz de la música, pues todo lo que implica pues la música celta y eso, como que le crea a uno también como una idealización, ¿cierto? De cómo Ujú. quiere uno estar, de ese bienestar y se ha ido formando en uno esa conciencia bueno, qué relación tengo yo con los árboles, no solo los que están en el bosque, sino también los que tiene uno ahí en la acera, pues al frente de su casa, porque uno los vea es como un ente aislado y es ese mismo, son esos seres que están ahí también, que nos aportan pues a la calidad del aire, nos aportan también belleza. Ah, sí, ellos siguen resistiendo y están ahí acompañando también la ciudad y pues esas dinámicas de ahora que Ah, para bien o para mal, pues están ahí, ¿cierto? hablando de esas dinámicas, pues Ujú. de ahora, ¿qué sientes qué prácticas o acciones realizas tú en tu cotidianidad como para aplicar esos conocimientos, esa conciencia y mantener como tu relación con tu territorio y pues nuestras raíces, como esa búsqueda del origen? Cuando uno está, pues, se adentra en este mundo de la música andina y todo lo que tiene que ver con esa cosmovisión, es importante el entendimiento de las medicinas y comienza uno a explorarlas, a entender la importancia de cómo los pueblos indígenas prácticamente sobrevivieron
a raíz de esas mismas medicinas, como por ejemplo el mambe y el ambil. Yo he intentado tener un acercamiento muy discreto con eso porque en mi posición como mestizo yo no quisiera pues llegar a un punto en el que yo pueda como romantizar comunidades indígenas, ¿cierto? Que eso es lo que uno tiende mucho a hacer, folclorizarlas y verlas solamente desde esa dimensión y o sea, ignorando todas las condiciones sociales, todo la lucha por el territorio, por visibilidad, pues que ellos han sufrido desde hace tantos años. Entonces, he intentado llevar un balance entre eso, y en espacios, círculos de palabra o específicamente Mambe y Alambile es algo como con lo que he podido interactuar. Y bueno, más allá del hecho en sí de mambear, tiene o sea, yo creería que que equipara cosas muy bonitas, como el compartir en comunidad, pues el entendimiento de la hermandad desde la palabra, de la resolución de problemas, de la toma de decisiones, entendiendo también que fue, digamos, un alimento que en la conquista fue fundamental, la hoja de coca, pues todo lo que representa para las comunidades indígenas. Y bueno, la relación de la Ambil y Mbambe, pues es una cosmovisión que yo creería que todo el mundo tiene que escuchar. ¿Qué significan para ti esas medicinas como en tu vida personal? Además allá como de todo el contexto que tiene eso, es más tú. Claro, pues a mí me ha aportado mucha sensibilidad, me ha ayudado a construir una meditación pues más guiada, ¿cierto? También me ha ayudado, y eso es muy particular, me ha ayudado con la ansiedad, porque cuando uno tiene el bolo de mamba en la boca, el cuerpo a uno le pide tragar eso, ¿cierto? O no tener ese agente extraño ahí, porque pues el sistema ahí lo reconoce como alimento. Sin embargo, el tenerlo acá eh, irlo, Diluyendo. sí, diluyendo, integrarlo continuamente, pues como que de alguna manera sopesa eso y le ayuda a uno a ese control de la ansiedad y entender que hay que fluir con eso, ¿cierto? Entonces, en términos meditativos, para mí ha sido fundamental. ¿Sientes que esas prácticas, pues como ir a esos lugares como círculos de palabra, compartir Mamba y Alambil, o pues conocer de esos conocimientos, ha transformado tu forma de pensar o de sentir? También. Cambio, sí, va a tocar. Que a mí principalmente me ha cambiado mucho la sensibilidad, como lo que podemos como incluir en nuestro cuerpo, ¿cierto? Integrar, también modifica muchas cosas, no solo a nivel, en términos pues, meramente físicos, ¿cierto? Como la alimentación o la forma en que esas plantas pueden transformar condiciones, enfermedades, tratar o evadir. Es que no quiero usar la palabra curar, pero bueno, Sí, tratar. Pues sí, es como un proceso también de sí, sanación interna, porque total. más allá de solo mambear y ya, o Ujú. simplemente hacerlo y ya, sino como que también es un proceso interno de pensamiento, de cómo lo integramos a nuestra vida y pues no es como una especie de terapia que se tiene que debe seguir el proceso, no es Ujú. como solo curarlo y ya, porque ese no es el punto de Mm. las medicinas. No, para nada. Y yo me he dado cuenta que deja muchas tareas, ¿cierto? Pues la medicina simplemente es un abrebocas para otros propósitos. Más allá de, pues, de la euforia y todo lo que eso puede causar, los hongos, a mí particularmente, me han servido muchísimo. En las pocas veces pues, que los he integrado, me han enseñado muchas cosas, me han dejado tareas, como te digo, que yo puedo llevar y puedo aplicar a mi cotidianidad. La relación con mis papás, la relación, no sé, con mi pareja, la relación con mis amigos, con todo eso. Mm, También pues condiciones que ya uno creería son intrínsecas de uno, mejor dicho, ya definitivamente como quien dice, usted está condenado a ser ansioso, usted está condenado a, no sé, por herencia o por lo que sea, por algún trauma, a una especie de depresión. Entonces como que he intentado vincularme a eso y entenderlo desde la resistencia, como no, a mí no me condiciona mi pasado y simplemente eso que se logró de mí son herramientas que yo necesito aprender a transformar. Entonces la medicina me ha mostrado eso, de alguna u otra manera, se ha ido integrando de esa manera en mi psiquis y en mi cuerpo. Herramientas.
no eran métodos para transformarnos. Es una respuesta final, sino como que herramientas Exacto, para nunca, llegar a nunca ser. debería ser una sentencia. ¿Has encontrado relación entre la música y otros saberes ancestrales, como el uso de plantas medicinales o los espacios rituales? Por ejemplo, la música ecuatoriana está, en específico el ritmo San Juanito, tiene en la percusión una forma muy, muy particular, que es pues a cuatro tiempos y lo que pasa es, lo que dicen es que simboliza tres volcanes principales que están pues alrededor del Imbabura, que es como el taita fundamental. Entonces como que el ritmo está pensado en esos tres volcanes, ¿cierto? En esos tres tiempos, etcétera. Y eso me pareció muy particular, pues cómo eso puede modificar, por decirlo así, un ritmo completo, que hace parte de esa forma tradicional de ellos ver la música. De pronto los simbolismos. Exacto, sí, como que la música no está así nomás porque aconteció y ya de la nada, sino que se recogen muchos elementos. ¿Qué buscas cuando te acercas a espacios alternativos o comunitarios que tienen que ver con todo eso? ¿Y qué Uf, encuentras? sí, sí, uf, esa pregunta es demasiado buena. A veces uno cree que está muy aislado a veces de como el rumbo que uno hasta debería tener, ¿cierto? Las amistades pues que uno ha frecuentado y todo eso, y uno siente que está aislado, ¿cierto? Por entender, digamos, este tipo de música o ciertas, o compartir de ciertas tradiciones, pero uno se da cuenta en el camino que hay pues la juventud y hay muchas personas como uno que están en ese mismo entendimiento. Y eso a uno le va dando cierto sentido de pertenencia, de identidad, de sentirse parte de, porque yo creo que en este punto de la existencia, sobre todo, pues uno está en esa búsqueda de identidad y de constantemente hacer comunidad para uno al final entenderse como parte de algo. ¿Sientes que la música es tu medicina? Para mí, totalmente, sí. Me hace sentir parte de algo, es lo que a mi parecer ha construido parte de esta identidad que es binaria también, ¿cierto? Que no se define ni por el pasado ni por nada, está constantemente ahí mutando, Una búsqueda constante de la identidad. absolutamente. Así suene muy cliché, el arte puede salvar, quizá no nuestra condición económica, quizá no, pues, no sé, ese tipo de cosas, pues, que están ahí permanentes, pero que al fin y al cabo no son lo que conforman el mismo sentido de la existencia, de esa posición de uno, pues, como ser vivo. Muchas gracias, Emma, por compartir. Ah, con mucho gusto. Excelente. Y este fue este capítulo del día de hoy. Nos vemos en otro para seguir compartiendo sobre la búsqueda constante de la identidad. Qué Gracias. tarejita. Chao.